Amigos, la cacería política que viene sufriendo Carlos Mazón desde el 29 de octubre, día en el que se desencadenó la terrible dana sobre Valencia, es una de las más bestias que se recuerdan en democracia. Solo comparable en nuestro tiempo a la que viene padeciendo desde el año 2020 Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué esta cacería? Pues muy elemental, tan elemental que hasta Pachi López y Abundio lo entenderían. El Partido Socialista tiene cuantificado demoscópicamente que sin la Comunidad Valenciana las posibilidades de repetir en Moncloa en unas elecciones generales oscilan entre 0 y ninguna. Por eso atacan con tanta saña a Carlos Mazón los medios de comunicación sanchistas y los periodistas de cámara del presidente, que representan el 85% de la profesión. Y todos ellos se ciñen a su sectarismo, no se paran a analizar los hechos, los incontrovertibles hechos. Atentos a esto. Nuevo audio del día de la Dana. El mensaje de un técnico de la EMET al 112 de la Comunidad Valenciana, diciendo textualmente: no vamos a marearos con más avisos. Lo hizo a las 12 de la mañana, cuando lo peor estaba por llegar. Bueno, ¿qué novedades tenemos? A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios, salvo creo que algo marítimo, porque si no, no me hubiese dejado confirmar lo de la mañana, ¿vale? En fin, más claro, agua. Madre mía, más de 200 muertos. Esta mañana, el diario.es, que la Fiscalía de Valencia ve delito en la filtración de la conversación que tuvieron el día de la Dana una técnica de la EMET, de la Agencia de Meteorología, y una técnica de emergencias de la Generalitat. Quizá recuerden ese pasaje. El propio Carlos Mazón, otros miembros de su gobierno, compartieron en redes sociales un fragmento de la conversación. Compartieron solo una parte en la que se daba a entender que la Agencia de Meteorología estaba relativizando la alerta. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Compartieron solo esta parte, donde se oía a la trabajadora de la EMET decir: no os vamos a marear con más avisos, pero solo era un fragmento. Luego pudimos escuchar la conversación completa, la publicamos, por ejemplo, aquí en la SER, también en otros medios, y en la conversación íntegra, sin sesgarla, se escuchaba a la meteoróloga predecir que a las 3 de la tarde iba a empezar lo peor y decir que la alerta la iban a mantener, la alerta roja. La EMET denunció esa filtración que luego se compartió de forma sesgada y ahora, según el diario.es, la Fiscalía ve delito y lo va a denunciar ante el juzgado. Todo eso es lo que está investigando la jueza de Catarroja, la que intenta remover la exconsellera Salomé Pradas, pero la magistrada va sumando indicios. Ayer uno de los técnicos de emergencias contó que en el CECOPI se plantearon enviar la alerta a los móviles hora y media antes de cuando finalmente lo hicieron. Esto desmonta lo que le dijo a la jueza la propia Pradas, que justificó en los problemas técnicos el hecho de que se enviara tan tarde ese mensaje. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. El técnico explicó a la jueza que fue a las 18 de la tarde y 36 minutos cuando le llamó el subdirector de emergencias, Jorge Suárez. Se valoraba ya en ese momento enviar el mensaje. Se conectó entonces para teletrabajar, pero tuvo que esperar hora y media. 3 minutos antes de las 8, Suárez le preguntaba si tenían que pedir autorización a Madrid para enviarlo. El técnico le dijo que no, pero que sí que hacía falta validar ese mensaje, algo que se le solicitó a las 8 y 8 minutos de la tarde. Y en solo 3 minutos el S-Alert ya estaba enviado. Esto contradice la versión de Salomé Pradas, como apuntaba uno de los abogados de la acusación, que es Eduardo García Ontiveros. Se contradice totalmente lo que dijo la exconsellera con lo que ha dicho el técnico hoy, sobre todo en horas y sobre todo también en capacidad de redactar y validar el mensaje de S-Alert, porque había gente y técnicos suficientes en el centro de emergencia para hacerlo. El técnico que declaraba como testigo y está obligado a decir verdad. Y luego está el aspecto político, Ana. Ayer se tradujo en otra sesión, está siendo así desde que pasó la Dana, otra sesión tensa en Les Corts, porque la oposición no da crédito al comportamiento de Carlos Mazón, el comportamiento que está teniendo con las asociaciones de víctimas a las que no ha recibido, mientras su partido dice ahora, bueno, pues si quieren que le reciba, que lo pidan. Y Mazón les acusa otra vez de utilizar el dolor para hacer política. Sí, así es, una sesión muy bronca, como dices, con Carlos Mazón intentando además desviar la atención de lo inevitable, que era tener que responder por qué no ha recibido a las asociaciones de víctimas, a las que el PP europeo, de hecho su compañero de partido y también valenciano Esteban González Pons incluso les llegó a pedir perdón. No tiene vergüenza, le espetaba Joan Baldoví de Compromís, por hacer viajar a las víctimas a más de 1.000 kilómetros para eso, por no haberles pedido perdón él o por impedir que comparezcan en la Comissió d'Investigació en la Càmera Autonòmica. No vos fa vergonya a tot el Partit Popular que les víctimes hagin tingut que fer 1.000
1.400 quilòmetres per a que els reba un representant del Partit Popular Europeu? No vos fa vergonya no haver-los demanat perdó o impedir que puguen parlar en la comisión de investigación? Y Mazón aseguraba que sí se ha reunido con las víctimas, que lo ha hecho en público, en privado, y que el problema lo tiene la oposición, que diferencia entre víctimas buenas y víctimas malas. Yo me estaba acordando mientras hablabais de una cosa que se lo escuché por primera vez a Miguel Ángel Aguilar, mi compañero en muchas de estas tertulias. Él decía que cuando hay una gran inundación, lo primero que falta es el agua potable. Y aquí el agua potable en Valencia es la verdad. Y ese agua potable tan necesaria se ha contaminado desde el primer momento con la mentira. Eso es lo fundamental, en mi opinión, que está ocurriendo. Lo primero es que es una mentira tras otra y una no asunción de responsabilidades. La democracia no funciona si no hay responsabilidad, porque se convierte en algo muy etéreo. Y eso es lo que está pasando. Mentira y, para colmo, recochineo. Porque a las víctimas no se le da ni siquiera el derecho cordial y cortés a que hablen, a que sean recibidos. Y ahora la última pirueta que se ha sacado el Partido Popular es que la señora von der Leyen es miembro del Partido Popular Europeo. Es verdad, pero la señora von der Leyen lo recibe en su condición de presidenta de la Comisión Europea, del Ejecutivo de la Unión Europea. Por tanto, vuelvo a insistir, mentira tras mentira y falta de respeto a la gente. Bueno, es una pauta que ya se ha repetido en otras ocasiones. Podría dar muchos ejemplos, pero por dar uno valenciano, los terribles accidentes del metro. Por tanto, esto no es nuevo. Primero, de echarle la responsabilidad a otro. Pasó también en Madrid con las víctimas de las residencias de ancianos. Y después el desprecio hacia la gente, ¿no? Que si son unos oportunistas, que si son mentiras, que si están pagados. Es que a un político hay que exigirle siempre, primero, que nos diga la verdad. Iba a decir, a un político que todavía no ha dado ninguna explicación. Sí, pero precisamente por eso, a los políticos hay que pedirle siempre respeto y profesionalidad, que para eso le pagamos con nuestros impuestos, pero sobre todo que no nos mientan. Y este señor y su equipo nos lleva mintiendo desde hace mucho tiempo. Y por cierto, la responsabilidad también tiene su jerarquía, y por encima de Mazón hay una jerarquía. Yo, si fuera presidente o como se llame dentro del Partido Popular, cuyo organigrama desconozco, fuera Feijóo, no consentiría que el señor Mazón estuviera ni un minuto más diciendo, porque también en eso miente, que representa a los valencianos. Yo creo que es importante plantearse qué esperamos los ciudadanos de las personas que deciden dedicarse a la política. Y yo creo que podemos estar de acuerdo que pedimos vocación de servicio, dedicación en el cargo, acierto a poder ser en las soluciones que permitan una vida mejor, resolver los problemas de los ciudadanos, y también dignidad. Y ahí, si estamos de acuerdo en estos criterios, y seguro que podríamos añadir algún otro más, y pasamos por el escáner de estos criterios el comportamiento del señor Mazón, creo honestamente que no cumple el mínimo exigible para poder seguir un día más al frente de esa responsabilidad. Efectivamente, yo creo que el Partido Popular y los dirigentes, el presidente Feijóo, debería tener cierta capacidad de acción para retirar a un político que no responde a las expectativas ciudadanas y que desde luego no tiene el más mínimo dignidad después de una tragedia, que estamos hablando de la muerte que podía haberse evitado de más de 200 personas. Es que estamos hablando de esto, no de delicatessen política del día a día. Sí. Bueno, pues creo que también podemos exigir un poquito más a Feijóo. Ahora bien, el debate en Valencia parece ser que el sucesor que se presenta como tal de Carlos Mazón es Paco Camps. Y entonces, claro, yo no sé qué pasa en esa tierra. Yo no sé qué pasa en esa tierra.